Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Pedirle a nuestro Dios, pedirle al Espíritu Santo que sea con nosotros en esta enseñanza. Amén. Eterno Dios maravilloso, gracias en esta mañana. Tu bondad, tu misericordia es grande. La obra tuya es maravillosa, Señor. Lo único que podemos hacer nosotros es darte gracias. Gracias, Señor, por la vida, por la salud que tú nos das, las fuerzas, Padre Celestial, para realizar nuestros quehaceres, la voluntad, Señor eterno, que tú pones en nosotros para venir a tu casa. Eterno Dios maravilloso, eres digno de honra, de gloria, de alabanza. Recibe, Señor, en esta mañana estas alabanzas. Yo sé que han llegado al trono de tu gracia. Es señal de agradecimiento, es señal, Señor eterno, de reconocimiento. Pero también recibe el corazón, Señor, que ha venido dispuesto para oír palabra tuya. Recibe, Señor eterno, nuestra vida. Es la ofrenda que podemos dar en esta mañana. Y aquí estamos, eterno Dios maravilloso, agradeciéndote, Señor, porque es un privilegio, Padre, que no todos tienen, que no todos pueden, que no todos quieren, bendito Dios. Es un privilegio el poder estar en tu casa. Y por ese privilegio, bendito Dios, como dijera David, tú envías bendición y vida eterna. Gracias te damos, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, así como está de pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia. Usted ya ha visto la cita, allá en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 13. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 11, aunque hay que dice versículo 10 también. Versículo 1 al versículo 11. Amén. Nehemías 13, verso 1 al verso 11. Lo hacemos alternadamente en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Cuando no salieron de recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron el siervo a Balaam para que los maldijera. Dios volvió la maldición de su bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Delante de esto el sacerdote Josué, siendo jefe de la cámara de la casa del sacerdotio, había calentado todo día. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Todo esto estaba en Jerusalén, porque del año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, y al rey, sacaba de los días del permiso del rey. Para volver a Jerusalén, y entonces
Supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Bueno, puede tomar su asiento. Usted se da cuenta, estamos en la página 210. Con esta lección, hermanos, terminamos esta guía. Damos por terminado. Y dice el título: la santificación es necesaria para la restauración. Los puntos importantes son los objetivos. En primer lugar, hermanos, debemos analizar los pasos dados para la restauración de Israel. Ese es el tema central, la historia de Israel, ¿sí? El segundo dice saber que la restauración puede requerir dolor y lágrimas. La restauración puede requerir dolor y lágrimas. Y el tercero, disponemos a desechar el mal aunque nos cueste dolor. Bueno, muy importante, hermanos, ir analizando los pasos hacia la restauración. El pensamiento central dice: podemos dar pasos hacia la restauración, pero si aún quedan elementos pecaminosos, el proceso nunca se completará. ¿Sí? Miren, hermanos, hablando de restauración, restaurar es reparar el daño que se ha ocasionado. Nosotros nos estamos dando cuenta que el país necesita restauración, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha sido dañado, no solamente con virus, ha sido dañado con narcotráfico, ha sido dañado con fenómenos naturales, ha sido dañado, hermanos, aún con los abusos de los gobiernos. El país ha sido dañado y el gobierno que está hoy, el presidente, se está preocupando por restaurar la economía, restaurar, hermanos, la paz. Hay mucha marcha acerca de la violencia. ¿Por qué? Porque todos queremos ser restaurados como ciudadanos, como gente nacional que somos, pero también, hermanos, así como el país necesita ser restaurado, la Iglesia de Cristo necesita ser restaurada. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia de Cristo ha sido dañada, no solamente por lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, sino también, hermanos, por los mismos, como vemos aquí en esta lectura, los mismos que componían al pueblo de Israel, los mismos que componían el liderazgo de Israel, eran los que estaban dañando al pueblo y en especial a la congregación del templo, ¿sí? Bueno, la iglesia necesita ser restaurada. Y un punto o una meta importante que nosotros debemos tener para que la iglesia sea restaurada, hermanos, es la santificación. La santificación. Yo creo, hermanos, que usted ha buscado qué quiere decir la palabra
santificación, ¿sí? Nosotros vemos que hay varias palabras que se desprenden de esta. Por ejemplo, hermanos, el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que la santificación de nosotros, hermanos, no tiene que ver con lo que está diciendo el Padre Nuestro. Nosotros no vamos a limpiar el nombre del Señor. Nosotros no vamos a purificar el nombre del Señor, porque el nombre del Señor es santo, es limpio y es puro, ¿sí? Entonces, aunque se desprende de ahí la santificación, hermanos, nosotros debemos entender este concepto, y es un concepto de actitud, ¿sí? Va con nuestras actitudes. ¿Cuál es ese concepto? El concepto, hermanos, es de apartarse o consagrarse a la pureza, a la santidad y a la limpieza. Eso es santificación. Y la santificación, hermanos, es necesaria. Si queremos que nuestra iglesia sea restaurada, nosotros tenemos que proceder en nuestras actitudes a apartarnos de todo aquello que ensucia, que contamina, apartarnos, hermanos, de todo lo que es inmundicia. Lo aprendíamos la clase pasada, cómo había una orden, hermanos, ¿para qué? Para que del templo se sacara la inmundicia, ¿sí? Para que del templo se sacara lo que era sucio, lo que era corrupto. Bueno, aquí, hermanos, es apartarse. Ahora va de una manera personal, cada uno de nosotros, miembros de la iglesia y en especial líderes de la iglesia. Apartarse o consagrarse a la pureza y santidad y limpieza. Podemos ver, hermanos, bueno, el día de ayer platicaba con unas personas y decía, yo llegué a Urrera y ya ve que ponen el gel y ponen todo eso, ¿sí? Dice, y era agua con cloro, que me despintaron la blusa que yo llevaba, ¿sí? Era agua con cloro. Y pues nos reíamos. ¿Por qué? Porque esta urgencia, hermanos, de lo que es el sanitizante, el gel, el antibacterial y el lávate a cada minuto las manos. ¿Por qué? Porque no nos queremos contaminar, ¿sí? No nos queremos contagiar. Y es una urgencia el día de hoy. Bueno, de la misma manera, hermanos, así como nos preocupamos por estas cosas fisiológicas que son necesarias, nos debemos, hermanos, preocupar por la santificación, ¿sí? La santificación, y es muy personal, es un acto individual al que nosotros tenemos que proceder. Es un acto individual. Claro, a nadie nos pueden obligar a que nos santifiquemos. El llamado viene de Dios, la invitación viene de parte de Dios. Si la persona no quiere, pues no podemos obligarla porque, como dijeran por ahí, a fuerza ni los zapatos, ¿sí? Ni los zapatos. Es un acto voluntario. Por eso lo que acabamos de leer en el pensamiento central dice, podemos dar pasos hacia la restauración, pero si aún quedan elementos pecaminosos, el proceso nunca se completará, ¿sí? Entonces, hermanos, en esta enseñanza vamos a aprender la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Estoy en la página 210, a donde dice la palabra enseñanza. La voluntad de Dios es nuestra santificación, pero para ello debemos hacer nuestra parte. La voluntad de Dios es la santificación de la iglesia, de su pueblo. Pero para que suceda, hermanos, nosotros debemos poner nuestra parte, haciendo morir lo terrenal para que Dios haga la suya, impartiéndonos lo espiritual. Pablo lo dijo muy diferente en Gálatas. Dice que la carne y el espíritu, Gálatas 5, la carne y el espíritu no pueden convivir, hermanos. No pueden caminar juntas la carne y el espíritu. O somos de la carne o somos del espíritu. Pero no puede haber una mezcla, no puede haber una relación entre la carne y el espíritu. Hablando del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos poner nuestra parte. Ese es el consejo que nos está dando esta guía. Ahora vamos a pasar a lo que es la introducción. Vamos a pasar, hermanos, a la introducción. Estamos hablando de un líder que no solamente fue el restaurador del pueblo de Dios, sino que este líder, hermanos, desarrolló el trabajo de sacerdote, pero también desarrolló el trabajo de gobernador, ¿sí? Dos trabajos a la vez, sacerdote, gobernador. Nehemías, hermanos, usted ha leído ya el libro de Nehemías y usted se acuerda que Nehemías fue uno de los esclavos que habían sido llevados al reino medo-persa bajo el gobierno de Artajerjes, y usted sabe que el trabajo físico que desarrollaba Nehemías ahí era el de copero, ¿sí? Nehemías, hermanos, significa Jehová ha consolado. Jehová ha consolado. Y si usted ha estudiado, hermano, Nehemías o Esdras, Nehemías, se dio cuenta que Nehemías tomó parte de que el pueblo que estaba cautivo en Babilonia y también siguió cautivo en el reino medo-persa, regresara de nuevo a Jerusalén, ¿sí? Fue uno de los que motivaron el regreso del cautiverio. En este regreso, usted ha leído el libro de Nehemías. El propósito de Nehemías dice que Dios le estaba asignando la tarea de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Él llegó y empezó, hermanos, dice que salió a caminar, él solo nada más sobre su caballo, y se dio cuenta cómo estaba la ciudad estaba puertas quemadas, la ciudad estaba arruinada, la ciudad estaba en ruinas, y dice que él sintió un dolor. Por eso acabamos de leer aquí que para restaurar puede haber lágrimas y puede haber dolor, ¿sí? Él sintió un dolor a ver la condición de la ciudad, no solamente cuando llegó, desde que alguien llegó allá al reinado medo-persa y le dijo, ¿cómo están mis hermanos? No, la ciudad está así, y dice que él, su rostro se demudó, se puso triste, se enfermó emocionalmente, y aunque él quería aparentar la alegría, porque un copero no podía estar ante el rey
con una cara triste, una cara decaída, una cara de preocupación. El copero, su trabajo no solamente era servir la copa, sino que era alegrar al rey, ¿sí? Y no lo podía él hacer con una cara triste. Y aunque él quiso ocultar lo que sentía, dice que hasta Jerjes le preguntó, bueno, ¿y qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué? Porque él no podía ocultar el dolor que sentía acerca de sus hermanos y de su ciudad allá en Jerusalén, ¿sí? Así que la restauración, hermanos, causa dolor, causa lágrimas. Podemos ver, hermanos, que Nehemías se empeñó en realizar varias reformas en el pueblo para su restauración espiritual. ¿Qué quiere decir? Que no solamente construyeron las puertas quemadas de los muros, que no solamente reconstruyeron la ciudad de una manera material, sino que el enfoque principal de Nehemías era una restauración espiritual, ¿sí? Las reformas, hermanos, de Nehemías, ahí tiene usted los capítulos a donde puede leerlo, y si puede leer todo el libro en su casa. Dice que las reformas eran, ahí las apuntamos, la abolición de la usura. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La usura es cuando prestamos un dinero y va con réditos. No importa la cantidad que se nos está cobrando de rédito, ¿sí? Bueno, las tarjetas de crédito trabajan la usura. Los bancos trabajan la usura, porque usted va, pide un dinero, pero no paga neto lo que pidió. Paga hasta el 100 y veces por ciento de lo que se pidió, ¿sí? Mas, sin embargo, eso lo hacen allá afuera, pero sucedía dentro del pueblo de Dios. Dentro, hermanos. Algo voy a hablar un poquito y lo hablo porque es gente del pueblo de Dios y yo me quedo así con la cara abierta. Mi mamá compró un tanquecito chiquito de oxígeno. En unos miles de pesos, ¿sí? Bueno, no dilató más que 5 minutos porque iba vacío. Bueno, se mandó a llenar. Pero, hermanos, no teniendo dinero mi mamá, no solamente le vendieron el tanquecito, sino también un oxímetro. Y yo decía, bueno, ¿y a cómo el oxímetro? 950 pesos. Pero en la farmacia está el más caro, 650. Hay un hermano que lo compró y le costó 250. Y 950. Y yo le dije a mi mamá, ¿cómo les gusta a ustedes hacer trato con gente que practica la usura, aunque pertenezca al pueblo de Dios? Bueno, a mí me provoca así coraje y me provoca, hermanos, porque decimos, son hermanos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué quieren sacar tajada de todo lo que se refiere al dinero? Y yo decía, llévale la caja y que vea cuánto vale el precio, porque por desesperación ella lo compró, aunque mi hermana ya estaba comprando el otro oxímetro, ¿sí? Llévale la caja, que vea cuánto vale el oxímetro. Ya déjalo así, Judío, así déjalo.
Bueno, pues así nos quedamos. No se lo pagó el oxímetro porque no tenía dinero y quiero el dinero del oxímetro y quiero el dinero y quiero el dinero. Ya, mi mamá vio cómo rejuntó el dinero y le fue a pagar, le mandó a pagar el oxímetro. La usura dentro del pueblo de Dios. No nos tocamos el corazón, hermanos, claro, no queremos regalado. Ningún hermano yo creo que va a pedir las cosas regaladas, pero sí un poco de comprensión porque somos hermanos, ¿sí? La usura, y esto es lo que vino a hacer Nehemías en el pueblo de Dios, vino a abolir la usura. Bueno, segundo, la enseñanza práctica de la ley. Dice aquí el verso 1, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo todo el pueblo, y fue hallado escrito en que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Cuál era el libro? El libro de la ley, hermanos, no crea que nada más era Génesis. Eran 5, era un tomo de 5 libros, porque ahí estaba el Pentateuco. Y Nehemías mantuvo al pueblo. Si usted ha leído Esdras, dice que el pueblo estuvo de pie desde el más grande hasta el más pequeño, porque se estaba leyendo el libro, ¿sí? Se estaba leyendo la palabra de Dios. Entonces, dice que la enseñanza práctica de la ley. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros, los que estamos aquí, los que están leyendo, hermanos, o la Biblia, o oyendo la palabra a través de este video, el propósito que nosotros debemos participar, hermanos, es la enseñanza de la ley. La enseñanza. Es cierto, hermanos, como dijeran por ahí, la verdad no peca pero incomoda. Es cierto que la enseñanza va a incomodar a muchos, va a provocar dolor, va a provocar tristeza, va a provocar un no quiero, aunque me están enseñando de esta manera, pero yo lo voy a hacer de esta otra manera, porque ya tengo la costumbre de que tengo que realizarlo de esta manera. Ese es mi trabajo y yo lo voy a hacer como siempre lo hemos hecho, ¿sí? La enseñanza de la ley es una de las reformas muy necesarias dentro del pueblo de Dios. Dice también el fomento de una vida de santidad. Yo les platicaba la clase pasada que muchas veces somos responsables de hacer adeptos para el infierno. ¿Por qué? Porque los que estamos al frente como líderes, los que estamos al frente y tenemos a un grupo de personas a nuestro cargo, muchas veces pues podemos enseñar de todo, pero menos la santidad. No nos preocupamos por la santidad, por la limpieza. No nos preocupamos, nos da lo mismo, hermanos. Y Nehemías fue otra de las reformas que hizo con el pueblo de Israel. Dice también el pacto del pueblo con Dios. ¿A dónde llevó Nehemías? Esto lo pueden leer, ahí están los capítulos. ¿A dónde llevó Nehemías al pueblo? A que se comprometiera con Dios, a que sellara un compromiso con Dios de no volver a caer en los caminos pecaminosos, ¿sí? Mire, hermanos, usted y yo nos hemos bautizado en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? Y eso se enseña en la doctrina. El bautismo en agua es un compromiso, es un paso de obediencia y tiene que ver con las actitudes. Pero en el transcurso del camino como que se nos olvidó el compromiso. Por eso dice el Salmo,
renueva tus votos para con Dios, para que no se enoje y de momento se inflame su ira. No le digo que es algo, no me acuerdo el número, pero búsquelo en la concordancia, ¿sí? Renueva tus votos con Dios para que no se enoje y de momento se inflame su ira. Nosotros, hermanos, debemos promover, debemos provocar los compromisos que tiene y debe tener la iglesia con Dios, ¿sí? No se enoje cuando alguien, algún hermanito, aunque sea miembro de la iglesia, le diga, hermano, hermana, mira, lo que estás haciendo no es agradable a Dios. No se moleste, ¿por qué? Porque este hermanito, esta hermanita lo está provocando a que vuelva usted a los votos con el Señor, al compromiso con el Señor, y lo está haciendo por amor y misericordia. Porque Dios, así como trabajó en Nehemías, puede trabajar en muchos de nosotros que somos la iglesia de Cristo. Amén. No nos enojemos. Pero también aquí, hermanos, dice que otra de las reformas es el sostenimiento del sacerdocio. Parte de la ley, hermanos, son los diezmos, las ofrendas, las primicias. La meta, porque se entregan diezmos, ofrendas, primicias, es para sostener a los sacerdotes. Pablo lo dijo de otra manera. Dice, el que predica del evangelio tiene que vivir del evangelio. Pero algo contrario que muchas veces, hermanos, estamos llevando a cabo como líderes. Voy a hablar de otra iglesia, no de aquí, ¿sí? A esta iglesia llega el predicador y ¿qué hacen? Le sacan la mitad de la ofrenda de lo que se levantó y nada más le entregan la mitad al predicador. Porque la otra mitad es que tiene que entrar a tesorería general, ¿sí? Tiene que entrar. Y yo decía, ¿a dónde está lo que el Señor dijo? Que el que predica el evangelio viva del evangelio. Y es parte del prebautismal. Esto se enseña en prebautismal, hermanos. O sea, que no estamos ignorantes de lo que se nos ha enseñado, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, nos sentimos tan dueños de los dineros de la iglesia que se toman decisiones que no van conforme a las reformas o dentro de la palabra de Dios. Se toman muchas decisiones. Ahora, hermanos, dice también, y la depuración de las familias mixtas. Ahí la puse a un ladito, no me cabía. La depuración de las familias mixtas. ¿Qué es depuración? ¿Alguien sabe? Hermano Edgar. ¿Cómo? Como filtrar, como colar, limpiar, purificar, descontaminar, ¿sí? La depuración de las familias mixtas. ¿Por qué? Usted ha leído Esdras. Dice que los que regresaron del cautiverio traían mujeres de otros países, dice, y los hijos de las mujeres ya ni siquiera hablaban hebreo, ya ni siquiera hablaban la lengua materna o única del pueblo, sino que ahora era, hermanos, un vocabulario mixto, ¿sí? Es como el que se va a Estados Unidos y aquí aprendió a decir, pues, yo pienso esto, pero cuando viene de Estados Unidos dice, pues, Escuche hablarlos. Ahora sí, eran netos de México, pero ahora pues ya no traen el vocabulario de México, ¿sí? Adoptaron otro vocabulario.
Entonces, hermanos, aquí no solamente era eso, sino que hizo Esdras, que hizo Nehemías. Dice que a los que trajeron mujeres de los otros países, pues, órale, junto con sus hijos, los regresaron a su país. ¿Por qué? Porque depuraron la familia. Triste situación de la iglesia el día de hoy, hermanos, en que ya las raíces familiares de la iglesia, ya no nos fijamos con quién se va a casar mi hijo, mi hija, ¿sí? Ya no nos fijamos, hermanos. Y hay una mezcla, mi hijo se casó con una mormona, con una testigo de Jehová, la sabática. Ahora mi hijo ya está impedido de tener la libertad de realizar su culto a Dios, ya no tiene esa libertad de servicio, de alabanza, de búsqueda. ¿Por qué? Porque ahora su matrimonio es un matrimonio mixto, ¿sí? Entonces, esa es otra de las reformas que hizo Nehemías. Empezó a separar, hubo una separación, órale, porque el pueblo de Dios debía ser 100% puro, no un pueblo mixto. Aquí no vamos a decir que se casó con francesa. Bueno, hermanos, yo tengo una tía que se casó con un checoslovaco y su vida es mixta, checoslovaquia y mexicana, ¿sí? En eso no está hablando, hermanos, hablando de lo religioso, de lo espiritual. ¿Por qué la familia o miembros de la familia de la iglesia se tienen que casar con un mormón, con un sabático, con un testigo de Jehová? ¿Por qué debe haber esta mezcla dentro del pueblo de Dios? ¿Sabe por qué, hermano? Dijo Oseas, porque a mi pueblo le faltó conocimiento. A mi pueblo le faltó enseñanza, pero no es que no hubiera habido enseñanza, sino que desecharon la enseñanza, dice Oseas. Simplemente tiraron por la borda lo que un día aprendieron en la doctrina bíblica. Lo tiraron por la borda, ¿sí? Bueno, estamos viendo lo que hizo Nehemías. Dice, en esta lección concentramos nuestra atención en las correcciones de carácter espiritual que tuvo que efectuar Nehemías, la obediencia a la palabra, la limpieza del liderazgo, atención a la mayordomía sagrada, la dedicación al culto y al servicio en la casa de Dios. En el aspecto moral, tuvieron que ser depurados de las mezclas raciales, culturales y sociales. En el aspecto moral, tuvieron que ser depurados de las mezclas raciales, culturales y sociales, ¿sí? Hay mezclas en México raciales, hay mezclas culturales y hay mezclas sociales. ¿Por qué nos llaman jarochos? ¿Alguien ha investigado por qué? Veracruz, Puerto Jarocho. ¿Alguien sabe? Investíguenlo. Investíguenlo. Pero hermanos, no somos, bueno, yo no soy jarocha, yo soy hidalguense. Soy de Hidalgo. Se llama jarocho porque fue una mezcla de razas. ¿Sí? Por eso en Veracruz hay negros, mulatos, güeros, ¿sí? Morenitos, porque es una mezcla de razas.
Por eso es el jarocho, y hay otras cosas, porque también hubo mezcla de culturas. Aquí estaba yo mirando, hermanos, usted lo sabe, se celebra la fiesta afrocaribeña. ¿Qué quiere decir eso? Mezcla de culturas, hermanos. Una fiesta, aparte de que es mezcla de cultura, es una fiesta satánica, ¿sí? Porque afrocaribeño, ¿a quienes le rinden la fiesta? A dioses paganos, al ocultismo. Entre ellos se maneja mucho el vudú. Bueno, tenemos a la famosa Celia Cruz, ¿sí? Está su casa aquí en el puerto de Veracruz, pero ella rendía su culto a Changó, a un demonio. Mezcla de culturas. Y muchas veces, hermanos, nosotros caemos en la mezcla de culturas. ¿De dónde viene el famoso Halloween? Es una mezcla de cultura, pero también satánica, ¿sí? Aunque México tiene sus raíces, con esto, y lo voy a decir, hermanos, usted póngale atención que miran sus hijos en la tele, les están pasando en esas clases por televisión el famoso libro de la vida. Yo hasta dije, ay, pues, porque así se llama de una manera cristiana, así se llama un programa, el libro de la vida. Yo dije, vaya, están pasando el libro de la vida, y me senté a ver el libro de la vida. Y estaban pasando, hermanos, toda la adoración a los muertos en forma de caricatura, en forma animada. Ahí sale la Catrina, ahí sale el rey de las tinieblas, y cómo la comunión que tienen entre Satanás y la Catrina, o sea, la muerte, ¿sí? Y cómo hay una maestra que les está explicando, es que nosotros, todos los muertos que ya no están en medio de nosotros, y se ven los altares y se ven, y yo le digo a mi hija, cámbiale a eso, digo, porque mira de qué manera están infiltrando esta adoración pagana y ocultista, ¿sí? Pero muchas veces nosotros no ponemos atención, hermanos, a lo que celebro, a lo que festejo. Lo hago porque todo el mundo lo hace, y es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Debemos meternos en la palabra y qué es a lo que yo le voy a rendir culto hoy, conforme a la tradición. Conforme vienen los meses, vienen un sinfín de tradiciones, y qué es a lo que yo le voy a rendir culto. En realidad, ¿a quién le estoy entregando el corazón? Eso es lo que está diciendo. Dice, ser depurado de las mezclas raciales, culturales y sociales. No hay que olvidar que Esdras, quien también se encontraba en Judá, fue una ayuda oportuna para que Nehemías desarrollara su programa de reconstrucción material, social y espiritual. También debemos reconocer el papel importante que desempeñaron estas reformas los profetas de la restauración, como Ageo, Zacarías y Malaquías. Profetas menores, que a veces pensamos a lo mejor es que eran menores de edad, o no, hermanos. Su participación fue de menor tiempo, por eso se llaman profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. Bueno, esto es la introducción, y una muy buena introducción. Amén. A la que nosotros debemos ponerle mucha atención, porque hay veces, un ejemplo mío,
agarrando algo de la máquina, estaba yo chica, y yo no entendí que mi papá me estaba llamando la atención y me decía, ahí lo dejas. Y yo le dije, sí, aquí lo dejo. ¿Ahí lo vas a dejar? Sí, aquí lo voy a dejar. Me dice, ahí lo dejas, ahí lo dejo. Yo no entendía que me decía, si lo dejas ahí te voy a pegar. Hasta que me metió una, te estoy diciendo que si lo dejas ahí te voy a pegar. Igual que me está diciendo, ahí lo dejas, sí, aquí lo dejo, ahí lo vas a dejar, sí, aquí lo voy a dejar. Y muchas veces así torcemos la enseñanza. Como dijera Pedro, los indoctos tuercen la enseñanza. ¿Sí? Los indoctos, y me decía una hermana, ¿y qué quiere decir la palabra indocto? Pues la palabra indocto tiene que ver con lo necio, tiene que ver con el poco interés que se le está prestando a la palabra de Dios, o tiene que ver con el no me gusta lo que me están enseñando. ¿Sí? No se refiere a un ignorante, no. O sea, a un falto de conocimiento. Se refiere a un ignorante voluntario, en que voy a torcer la palabra de Dios porque voluntariamente, aunque me están enseñando esto, yo voy a hacer lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Ese es el indocto, hermanos. Es un necio. Y los indoctos tuercen la palabra de Dios. Ahora sí, como le dijéramos a nuestros hijos, te acabo de decir que no hagas esto y parece que yo te dije, ves y haz esto. ¿Sí? Y nos molesta y agarramos la varita y les pegamos, porque nos causa enojo. Pero la palabra de Dios, muchas veces la acabo de escuchar en la mañana, en la tarde, y cuando salgo ya estoy diciendo, voy a hacer esto. Voluntariamente. Ese es el indocto, hermanos. ¿Sí? La restauración, dice el punto 1 romano, es necesario empezar con la limpieza espiritual. Para que haya restauración, para que podamos reparar el daño ocasionado, ¿sí? Es necesario empezar con la limpieza espiritual. La limpieza espiritual. ¿Cómo empezar con la limpieza espiritual? Dice el inciso A, el primer medio de limpieza es la palabra de Dios. Clase pasada, el juicio de Dios para los que rechazan, se burlan, pisotean la palabra de Dios. Esa fue la clase pasada, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque el primer medio de limpieza es la palabra de Dios. Y vemos que Nehemías, hermanos, no digo obligó, hizo el llamado al pueblo, tanto Nehemías como Esdras, para que ellos le pusieran atención al libro o al Pentateuco. Ellos estuvieran atentos. Y dice el verso 2, por cuanto no salieron a recibir, está hablando de los amonitas y de los moabitas, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijeran, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Quién oyó la palabra? La palabra la oyó el pueblo. Pero ¿quién también oyó la palabra? La palabra lo oyeron los sacerdotes, la palabra lo oyeron los líderes, todos los que componían el frente del pueblo. Oyeron la palabra, por eso dice, y separaron a los mezclados. Aquí, hermanos, los maridos que traían mujeres extranjeras
No dijeron, pero no, ¿por qué? ¿Por qué me vas a quitar a mi mujer? ¿Por qué? No. No, ellos fueron dóciles a separarse de las mujeres extranjeras y de sus hijos, porque oyeron la palabra. Y cuando una persona oye la palabra, como dijera el canto, a la voz de tu palabra, yo digo ¿cómo? Amén. ¿Estamos diciendo amén en esta mañana? Porque decir amén quiere decir así es, así sea. Así lo voy a hacer, Señor. Ellos tuvieron que separarse de las mujeres que no debían tener por mujer. Nunca debieron tomar mujer extranjera. Nunca debieron tener relación sexual con una mujer que no era del pueblo de Dios. Nunca. Y tenían que desecharla. ¿Por qué el día de hoy dentro de la iglesia hay tantos varones cristianos que van y se acuestan con una prostituta? A cambio de un dinero le dan la satisfacción sexual. Y muchas veces dice el varón que conoce la palabra, no estoy haciendo nada malo. Yo no estoy haciendo nada malo. Pero se está provocando a ir al Señor. Está mezclando lo sucio, lo profano con lo puro, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Y qué relación tiene el templo de Dios con los ídolos? Dijo Pablo en Corintios 6. ¿Qué armonía puede haber, hermanos? Entonces, hubo que haber una separación. Dice, cuando un individuo, en el inciso A, Dios ha provisto medios para la realización de los distintos actos y milagros que constituyen la salvación y la santificación. Cuando un individuo, hablando personalmente, o un pueblo se propone buscar la voluntad de Dios y hacer las cosas como al Señor le agradan, todo lo que tiene que hacer es echar mano a esos recursos divinos que Él ha dado. San Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5 dice: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y capítulo 5 dice: de cierto te digo, que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Hermanos, con estos dos versículos no nos podemos engañar nosotros en que mi camino va al reino de Dios. Porque si yo no estoy viviendo como nueva criatura, no puedo ver ni puedo entrar al reino de Dios. Si yo no he nacido de agua y no he nacido de espíritu, no puedo entrar al reino de Dios. También esto es parte de bautismar, hermanos. Y miren, hermanos, el almita nueva que viene y le estoy dando estas enseñanzas, yo le explicaba a ella me decía, ¿y qué es nacer de agua y qué es nacer de espíritu? Y yo le decía, cuando usted lava los trastes, está su lavadero lleno de trastes sucios. Le echó a cloro al agua, tiene su buen estropado, su fibra, su escobeta, ya lavó bien el traste y trató de enjuagarlo bien. ¿A poco lo vuelve usted a meter en medio de los trastes sucios?
¿Qué hace usted con él? No, pues lo pongo en el escurridor, lo pongo aparte. Eso es lo que quiere Dios. Que nuestra vida, ahora que estamos en Cristo Jesús, camine aparte. Eso se llama santificación. Esa es la separación, esa es la consagración en que debemos caminar aparte de la manera en que camina el mundo pecaminoso. Nuestro estilo de vida debe ser separado del estilo de vida conforme vive el mundo, pero dijo Pablo allá en Romanos 12, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es el culto verdadero. Estamos en el culto, pero el culto no es así. El culto no es estar danzando, lo podemos hacer. El culto no es el chiflido de júbilo, el grito de alabanza. El culto verdadero es vivir una vida separada del pecado. Dice: presenta tu cuerpo está hablando de este cuerpo. Preséntalo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y verso 2 dice, Romanos 12:1, verso 2 dice: y no os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos en la renovación de vuestra mente, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir, hermanos? No os conforméis, que la iglesia no debe estar tomando la forma de vida que tiene el mundo. No debe llevar, no debe practicar, no debe celebrar esa forma de vida como la celebra el mundo. La iglesia debe ser diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros necesitamos santificación. Es necesaria la santificación. Cuando un individuo o un pueblo se propone a buscar la voluntad de Dios y hacer las cosas como al Señor le agradan, todo lo que tiene que hacer es echar mano a esos recursos divinos que Él ha dado. Dígame uno de los recursos divinos, hermano Ángel. ¿Cómo? Dígame uno de los recursos divinos que Dios le ha dado a usted para que se limpie, para que se santifique. No, recursos. Sí. Y lo tiene usted en su casa y en su mano. Dios se lo dio a usted. La palabra de Dios. Sí, pero eso es pedir. Ahora, Él nos está diciendo: límpiate tú con mi palabra, santifícate con mi palabra. La oración es parte de los recursos. Y en prebautismal dice una de las preguntas: ¿demuestra su vida lo que usted está aprendiendo? Ajá, pero demuestra su vida la limpieza que la palabra de Dios está haciendo. Todo eso lo aprende un nuevo en prebautismal, hermanos. Demuestra su vida lo que usted está aprendiendo. Otro recurso, hermano Edgar. Ya vimos la palabra de Dios, la oración. Otro recurso.
hermano Lorenzo, otro recurso que el Señor nos ha dado porque ya nos los dio, ya lo tenemos. Hermana Virginia, Avi, él efectuó la salvación, el perdón, la limpieza, pero ¿qué recurso nos entregó para que siguiéramos la santificación? El Espíritu Santo, hermanos. No tenemos justificación en decirle al Señor, Señor, mira, yo no me he limpiado porque en primer lugar, no sé leer la Biblia, porque hay veces decimos no sé leer, pero sé oír, no soy sordomuda, ¿sí? Si yo no sé leer, me voy a preocupar por escuchar. Ahora ya tenemos esa bendición en que puedo descargar la palabra de Dios y estarla escuchando en el celular, ¿sí? Otra, no podemos decir, no sé cómo limpiarte, Señor, pero desde que lo recibimos como Salvador puso un sello del Espíritu Santo en nosotros para que nos siguiéramos limpiando. Nos enseñó a orar, Mateo 6. Nos enseñó a orar. No tenemos justificación para decir, Señor, yo hago lo que hago porque pues en realidad yo no sabía que esto era desagradable a ti. Tenemos los recursos en nuestra mano, ¿sí? En nuestra casa, en nuestra vida. Pero el recurso no nada más es pedir, dame, toca, se te va a abrir, pide, se te voy a dar, busca y me vas a encontrar. No, ese no es el recurso. El recurso es someterme a la limpieza a través de la palabra, el Espíritu Santo y la oración. No podemos autojustificarnos. ¿Por qué? Mire lo que dice la guía. Si hacen lo contrario, si quieren alcanzar las bendiciones de Dios o realizar un acto de servicio a Él basados en sus propias habilidades, no tendrán éxito alguno. Notemos cómo inició el sacerdote y gobernador Nehemías. O sea, si nosotros queremos una restauración, pero haciendo todo lo contrario, miren hermanos, queremos avivamiento. Y queremos avivamiento en medio de ese tiempo maligno, pero no estamos poniendo de nuestra parte para el avivamiento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo lo que es contrario al avivamiento. Y dice, notemos cómo inició el sacerdote y gobernador Nehemías. Verso 1, verso 2 y verso 3 ya lo leímos. Y dice, esta no fue una lectura rutinaria, porque hay veces caemos en la rutina. Yo me levanto y oro todos los días. Yo me levanto y leo la Biblia. Pero todo se convirtió en rutina, porque no basta con leer, no basta con orar. Lo que basta es practicar lo que estoy leyendo en la palabra. Practicar, dice, no era una lectura rutinaria como la que se realizaba como parte del ritual en el templo. No cabe duda de que para esta ocasión se hizo una convocación para que el pueblo asistiera a oír la lectura de la ley. Una cosa, hermanos, como dijera Job, de oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? Porque muchas veces, hermanos, esa falta de conocimiento es porque de oídas yo lo he oído.
pero no he caído en la práctica, no he caído en la obediencia. Y es bueno, hermanos, que en nuestro templo se haga una convocación para el pueblo, que el pueblo asista a oír la lectura de la ley, que el pueblo asista. ¿Quién es el que estorba para que el pueblo no asista? El conformismo, la rutina, el enemigo y tantas cosas para que el pueblo no asista, ¿sí? Pero Nehemías hizo una convocación para que el pueblo asistiera. Lo interesante es que en esta lectura el pueblo pudo entender que Dios estaba totalmente en contra de que los hijos de Israel se mezclaran sexualmente con gente de Amón y de Moab, en que los hijos de Israel se mezclaran sexualmente, en otras palabras, tuvieran relaciones sexuales con personas que no son agradables a Dios. Así que tener una relación sexual con la prostituta, con el prostituto, con el homosexual, con la lesbiana, hermanos, es estar actuando en contra del amor. Bueno, es más, no tener relación sexual, pero me deleito con la pornografía. Ese es un acto sexual. Deleitarse con lo pornográfico, ¿sí? Yo trabajé cuando estaba chica en una casa de cristianos, hermanos. Ahí estuve trabajando, ayudando a la hermana en su casa. Pues tenía yo que limpiar la casa. Y limpiando el ropero, hermanos, y era gente creyente con cargo en la iglesia. Limpiando el ropero, encontré una revista pornográfica, allá escondidita. ¿Acaso no era anatema en la casa del creyente? Bueno, ahora ya no hay, no solo revistas, ahora es el celular, las páginas, ¿sí? Hermanos, todo eso es desagradable a Dios y acarrea maldición. Dice, si es captado el mensaje, esta vez la palabra leída hizo impacto en sus corazones y se convirtió en el primer paso para salir del error. O sea, en ese momento, si los oyentes captaron el mensaje, entendieron la palabra. Si en esta mañana estamos captando la enseñanza, vamos a entender la palabra y vamos entonces a poder ser hacedores de la palabra. Se nos predicaba el día viernes que no debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra, ¿sí? Pero si es que entendemos el mensaje. Dice aquí en Mateo 22, 29, Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. El pueblo de Dios, hermanos, Israel, no era ignorante de las Escrituras. ¿Sabe por qué? ¿Cuál era la universidad de ellos? Desde la edad, hermanos, de que el niño nacía, lo llevaban al templo, crecía, hasta la edad de los 30 años, esa persona estaba en el templo siendo enseñada por la ley de la palabra. Ahí estaba, esa era su escuela, su universidad, ¿sí? Así que el pueblo de Israel no era ignorante de las Escrituras. El pueblo de Israel era un ignorante voluntario de las Escrituras. Y la palabra errar es un significado de la palabra pecado.
Significa errar el blanco. Erráis ignorando las Escrituras. O sea, te estás desviando de la meta, te estás desviando del propósito. No le estás dando al punto, al blanco, a la meta. Muchos de los errores que están destruyendo la vida espiritual y la comunión con Dios se deben a la ignorancia de la gente acerca de lo que Dios dice en la Biblia. Nehemías procedió correctamente al iniciar su programa de reforma espiritual con la lectura de la palabra de Dios. De acuerdo con el apóstol Pablo, la lectura de la Biblia conduce a la conversión. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Siempre que un líder, qué bueno que aquí vemos líderes, no están todos. Vamos de nuevo con la doctrina, hermanos, y con el líder. Queremos ser líder sin participar en la doctrina. Quiero ser maestra de niños, quiero ser esto, quiero ser aquello, y no me preocupo por la doctrina, no me interesa la doctrina. ¿Sí? Habemos líderes aquí, pero no están todos. Y dice, siempre que un líder o una organización ha iniciado su campaña de lectura de la palabra de Dios con suficiente instrucción para que la gente entienda y aplique lo que lee, los resultados han sido excelentes. Queremos restauración, hermanos, debemos empezar por nosotros a aprender. No porque soy líder, ya me la sé de todas a todas. Yo le decía al grupito de hermanas, hermana, y ya terminamos, ay hermana. Entonces, ¿ahora quién nos va a enseñar? No, si ustedes quieren continuar una enseñanza, vamos a ponernos de acuerdo y seguimos enseñanza. ¿Sí? Digo, miren hermanas, a mí me gusta, soy maestra, pero a mí me gusta seguir aprendiendo. Por eso aprovecho cuando dicen en la iglesia fulana de tal, va a haber tal cosa, allá voy. Misiones, evangelismo, de maestros. A mí me gusta estar ahí, hermanos, porque me gusta aprender. El líder nunca termina de aprender. El líder debe seguir aprendiendo. No deja de ser discípulo. Pero muchas veces, hermanos, no puedo, no sacrifico mi tiempo, no sacrifico mi necesidad por el aprendizaje que necesito. Ese es el conformismo, hermanos. Eso es caer en el conformismo, en que no queremos sacrificar nada por nuestro crecimiento, ¿sí? Y por eso el pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. Dice su guía. Bueno, en su casa puede leer los capítulos de Segunda de Crónicas, capítulo 34 y capítulo 35. No lo leemos aquí porque son todo el capítulo, ¿sí? Y Nehemías, capítulo 8. El éxito de Nehemías consistió en que cuando los judíos oyeron lo que la ley decía, inmediatamente actuaron para corregir su error. Pidamos al Señor que nuestro ministerio de evangelización y santificación, la gente escuche, atienda y entienda y aplique los principios del libro de Dios a su vida.
Salimos a dar estudio, hermana, es que estoy dando estudio a fulano, a perengano y a sutano. Pero ese estudio, hermanos, es un ministerio que estamos llevando a cabo, evangelizando, pero no solo es evangelizando, es santificando a través de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que a esas personas a las que les estoy dando el estudio deben mostrar el fruto de la enseñanza. Se deben ver los resultados del estudio que les estoy dando. Por eso, a lo mejor usted diga, pero ¿cómo esta persona que es nueva, usted le está hablando ya de santificación? Está en la enseñanza, ¿sí? Y se le tiene que decir a poco, si usted es un vaso limpio, ¿se va a seguir mezclando entre los vasos sucios? ¿O va a seguir permitiendo que las cosas sucias vengan a ensuciar lo que Dios ya limpió? Y si eso se le enseña a un nuevo, imagínense al que tenemos 30, 40 años en el Evangelio. Pero la madurez espiritual, hermano, no va por el tiempo. Hay veces defendemos la antigüedad. Ay, pero si yo aquí fui de las primeras. A lo mejor me tocó cargar la casita de allá del terreno del hermano Celestino para este terreno. Soy de las primeras, no, hermano. Puedo ser de las primeras, pero si no tengo santificación, si no tengo limpieza, Jesús dijo, los postreros serán primeros. Y los primeros vendrán a ser como los postreros. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos preocuparnos, no solo por nosotros, sino también por la gente que enseñamos. Que la gente escuche, gracias. Que la gente atienda, que la gente entienda y aplique los principios del libro de Dios en su vida. Hay una iglesia en Jalapa. Llegan personas nuevas o personas que a lo mejor llegaron de viaje y fueron al culto. En la puerta de esa iglesia, hermanos, está alguien que recibe. Es primera vez que usted va a escuchar palabra de Dios. No, ya conozco. ¿De qué iglesia viene usted? ¿Quién es su pastor? ¿Sí? ¿Tiene usted algún cargo en esa iglesia? ¿O es usted miembro? Se lo digo porque lo experimentó mi familia. ¿Sí? ¿Por qué ha venido usted a esta iglesia? No, pues es que yo vine de visita y mire que mi cuñada es miembro de esta iglesia y por eso venimos aquí. Ah, bueno, sean bienvenidos. No anda usted de desordenado, metiéndose de iglesia en iglesia. Vean, hermanos, y yo le decía a mi mamá, ¿se da cuenta? Se da cuenta cuando se tiene el cuidado de la gente. ¿Es usted nuevo? Qué bueno, lo invitamos y persona nueva, se le habla de la salvación. Ya usted conoce qué cargo tiene, qué función hace, por qué vino usted a esta iglesia. Ese es un cuidado, hermanos, de la grey, ¿sí? Pero lo hablo, hermanos, aquí no tenemos ese cuidado. No hay ese cuidado. Por eso muchas veces al que llegó, hermanos, termina en el púlpito sin investigar su vida pasada. A mi hija le dijeron, ¿son casados? En otra palabra, porque viene usted con este varón, ¿es usted casada? Sí, somos matrimonio. Somos matrimonio y vengo con mi cuñada. Porque se le abre la puerta a creyentes
que vienen con el marido de otra, o con la mujer de otro. Y se les abrió la puerta y se llevó a cabo un gran festejo y terminando siendo hasta líderes de la iglesia, sin ponerle atención a la mezcla de relaciones sexuales desagradables a Dios. Entonces, hermanos, dice, ya lo vimos el punto, ya no me da tiempo en el punto B, la limpieza debe empezar por el liderazgo, porque somos gentes responsables del parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Si tenemos un cargo, es porque Dios un día nos va a tomar en cuenta o nos va a llamar a cuentas de ese trabajo en el que nos puso respecto a la limpieza, a la santidad, a la depuración, a la santificación, de una manera individual y de una manera grupal. Somos responsables, no nada más va a ser el pastor y la pastora. El Señor nos va a llamar a cuentas y va a decir, un día te di el cargo fulano. ¿Qué hiciste con los niños que yo puse a tu cargo? ¿Qué hiciste con los jóvenes que yo puse a tu cargo? ¿Qué hiciste con el grupo de varones que yo puse a tu cargo? ¿Con el grupo de mujeres que puse a tu cargo? ¿Qué hiciste con el grupo de la dominical que yo puse a tu cargo? ¿Qué hiciste con el trabajo que puse en tus espaldas? ¿Procuraste la santificación? ¿Procuraste la separación de las corrientes pecaminosas o las fomentaste dentro de la iglesia? ¿O eras uno de los que querían alzar la mano para que se celebraran cosas que no eran agradables a Dios? Hermanos, un día le tenemos que responder al Señor. Y como dijeran el día viernes, a lo mejor puede ser el último día de nuestra vida. ¿Sí? La muerte no respeta edades, no respeta rangos, no respeta, hermanos, intelectos. La muerte cosecha. Y más en este tiempo, en que muchos nada más se caen, ya se murió. Ya se murió. Vamos a orar, a dar gracias a Dios, hermanos. Usted dele gracias a Dios por la palabra que escuchó. Y la palabra es para ver si me comprometo o no me comprometo con Dios. ¿Sí? Eterno Dios maravilloso. Bendito Dios, en esta casa tuya estamos los responsables. Estamos los que un día vamos a dar cuentas a ti, Señor. En esta enseñanza estamos los que necesitamos estar para aprender de una manera individual. ¿Qué estamos haciendo con la encomienda que tú nos has dado, Señor eterno? Si tú nos llamas a cuentas el día de hoy, Señor, no va a haber hoja de higuera para cubrir mi desnudez. Ya no va a haber una túnica de piel como la que le dio el Señor a Adán y a Eva para cubrirme. Vamos a estar cara a cara con el que está sentado en el trono. Porque ¿qué disculpas puedo dar, Señor? Yo no puedo dar disculpas de mi desobediencia.
Yo no puedo dar disculpas de haber sido obstinada, rebelde, engreída, vanagloriosa. Tampoco puedo echarle la culpa a nadie. Eso lo hemos aprendido a través de las lecciones que hemos llevado. Aquí yo no puedo decir fue la culpa del pastor, fue la culpa de mi hermana, de mi hermano, del líder de la iglesia. No, Señor eterno, porque la santificación es personal. La santificación en nuestro llamado a cuentas, tú nos vas a calificar o nos vas a reprobar. Por eso hay en tu palabra parábolas de aquel que estaba vestido, entrado a la fiesta de bodas, pero no llevaba vestiduras de gala, llevaba vestiduras viles. Y tú le dijiste, ¿quién te dejó entrar? ¿O por qué estás en este lugar? Si no mereces, no eres digno. Y le ordenaste a los siervos que lo ataran de pies y manos y lo echaran a las tinieblas, a donde fuera el lloro y el crujir de dientes. Ninguno de los que estamos aquí podemos justificar nuestras actitudes si no tienen limpieza, si no tienen santificación, si no tienen pureza. Si la pureza no es depurar al pueblo, a la iglesia. Depurar también quiere decir purificar, apartar, echar fuera la inmundicia, lo corrupto, lo idólatra, lo ocultista, lo pagano. Tú conoces el corazón que está dispuesto, Señor. Y conoces el corazón que no está dispuesto, pero tienes el poder para tocar, para hablar, para instruir, para redarguir, para corregir, Señor. Tu palabra es el medio, el elemento que nos has dejado en nuestra mano. Tu palabra es la que limpia, la que santifica. Tú dijiste, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y tú dices, vosotros, en la oración de San Juan 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y es lo que necesitamos, Señor, la palabra tuya y la verdad de la palabra. Necesitamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, clamamos a ti. Trabaja como viento recio, así como llegaste a aquel aposento alto y derramaste llamas como de fuego, porque el fuego purifica. El fuego, Señor eterno, esteriliza. Así necesitamos llamas como de fuego sobre la vida de cada creyente, sobre la vida de cada oyente, Señor, sobre aquellos, Padre Celestial, que pudieron venir y no quisieron, porque les aburre la enseñanza, no les agrada la enseñanza. Rechazan la enseñanza, Señor eterno, y quedaron en la comodidad de su casa. Muchos quisieron venir y no pudieron, Señor, porque están enfermos. Están siendo estorbados. Hay impedimento. Quisieron estar aquí, anhelan estar en tu casa, pero no pueden, Señor eterno. Visítales ahí a donde están, Padre Celestial. Muchos están, Señor, bajo el gobierno de un patrón
y no pudieron estar en tu casa, porque están bajo el mandato de un señor terreno y de esa manera están cumpliendo con la ley laboral, Señor eterno. Ayúdales, Padre Celestial, pero muchos son sus propios patrones y pudiendo, Señor, sacrificar un poco de su tiempo, pudiendo sacrificar, Señor, un poco de su necesidad, pudiendo sacrificar un poco de su cansancio, pero no quisieron sacrificar, Señor eterno. Y tu palabra dice que ese es el verdadero culto. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Ese es el culto verdadero, el culto real que te agrada, porque, Señor eterno, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, socórrenos. No te lo pido en lo material ni en lo físico. Te lo estoy pidiendo en lo espiritual, Señor, porque conoces el estado espiritual de esta iglesia. Tocamos el borde de tu manto de misericordia. Por esa misericordia que tú tienes, socórrenos, porque espiritualmente estamos, Señor, muriendo. Hay muchas cosas, como dijera Apocalipsis, están a punto de morir. Y tú dijiste, ponle atención a esas cosas que están a punto de morir. Hay muchas cosas en las que nosotros ya estamos pasando desapercibidas. No les estamos poniendo atención, Señor, porque hemos caído en el conformismo. Hemos conformado nuestra vida a este siglo, Señor eterno. Tú conoces a la iglesia, a cada miembro por su nombre, Señor eterno. A los corderitos los conoces, Padre. A las ovejas las conoces. Y pedimos manifiestes tu obra, tu misericordia, porque no de balde has derramado tu sangre por nosotros. Tú lo hiciste para limpiarnos, lo hiciste para perdonarnos, pero también lo hiciste para restaurarnos, Señor. Y no estamos siendo restaurados. No porque tú no quieras, sino porque nosotros, empezando desde el liderazgo, desde el que está al frente, desde las cabezas, no lo estamos haciendo, Señor. No nos estamos interesando a que suceda. ¿Cómo puede venir el avivamiento? ¿Cómo puede, Señor, levantarse tu nombre en alto? ¿Cómo podemos izar la bandera si somos nosotros los que no estamos siendo responsables? Quizás hemos sido responsables con nuestro trabajo material de una manera rutinaria, Señor. Hago esto, hago aquello. He caído en el ciclo vicioso. Hemos caído en el ciclo vicioso. Tú lo sabes, Señor eterno. Y estamos embriagados, pero no del Espíritu. Estamos embriagados de las cosas que a ti no te agradan.
Hemos dejado que se nos suba el mosto y hemos caído en incoherencias como cae un borracho. Padre Celestial, ayúdanos a aún volver a ti, aún caer a tus pies, Señor eterno. Tu palabra dice para que lo cojo no se salga del camino y para que la oveja quebrada sea sanada. Tú lo dices en Ezequiel, Señor. Ya no queremos ser vasijas rotas que no retienen el agua de la palabra. Y no hemos nacido del agua, y el agua es la palabra tuya. No hemos nacido del Espíritu, y nacer del Espíritu es la regeneración a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Provoca en nosotros el renacimiento para esa restauración divina. En tu mano poderosa, cada miembro de esta iglesia, por su nombre, por su edad, por el rango y de liderazgo que tengamos, cada uno de nosotros nos ponemos en tu mano para que tú hazlo conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor, a lo que tú quieres para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a entonar un canto para depositar nuestra ofrenda del día de hoy y posteriormente estaremos orando para ser despedidos. Amén. Dando gracias al Señor por todo. Vamos a entonar este canto que dice solamente Cristo. Amén. Aleluya. Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente Él. Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente Él. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Pues Él murió por ti. Alzaré mi bandera, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzaré mi bandera, que todos vean, que Cristo ya vive. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Vamos a la música para esta tarde, 5 de la tarde, en este lugar, y también por la transmisión, hermano. Será transmitido también por las diferentes plataformas que se ha estado presentando los días anteriores. Amén. Oramos. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado, una vez más venimos delante de ti,
En esta ocasión, agradeciéndote lo que se ha llevado a cabo a través de esta escuela dominical, tu palabra, Señor, tu bendita y santa palabra, Señor, agradeciéndote el tiempo que nos has permitido, agradeciéndote la obra que has hecho en nosotros a través de esta palabra, Señor. Yo creo que tu palabra no vuelve vacía. Te agradecemos por ello, por lo que has hecho, estás haciendo a través de ella y harás en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a obrar, Señor, esta palabra, no solo a escucharla. Señor, necesitamos de valor, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu autoridad, necesitamos de la fe, de la convicción, de la fortaleza que solo tú puedes dar, Señor. Por eso nos acercamos a ti te lo pedimos en el único nombre que nos puede ser dado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquel que murió para darnos no solo salvación, sino restauración, santificación, para darnos poderío, Señor, para poder establecer tu reino, para poder levantar tu nombre. Señor, tú nos has llamado, tú nos has escogido, nos has redimido para ser tu pueblo, para proclamar tu grandeza, Señor, en esta tierra, en este mundo escaso y falto de ti, Señor, falto de tu amor. Derrama de tu Santo Espíritu sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Ayúdanos, Señor, para ejercer el ministerio, el trabajo que tú has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos para santificarnos, para alabarnos más en tu palabra, para ser purificados en ella, Señor, fortalecidos, adiestrados, Señor, porque esto que estamos viviendo es una batalla real, Señor, que se manifiesta en lo que vemos, en lo que vivimos, en lo que pensamos diariamente, Señor. Ayúdanos a obtener la victoria con tu ayuda, Señor. Gracias te damos por esta escuela dominical, que esta palabra sea enseñada en todo lugar, que estas enseñanzas, Señor, puedan trascender el tiempo, el espacio, Señor, los lugares, Señor, donde hoy la gente tiene necesidad de escuchar y donde se está enseñando cosas, Señor, que son deficientes, cosas incompletas, cosas que no provienen, Señor, de ti, que sean, Señor, disfrazadas, Padre de los cielos. Tu palabra nos enseña que esto se llama apostasía, Señor. Líbranos, líbranos, libra, Señor, al mundo, libra a tu iglesia, porque muchos del mundo, Señor, saldrán de ahí para ser tu pueblo. Todavía yo creo que tú seguirás salvando y restaurando vidas, Señor. Por ellos te pido, Señor, y por aquellos que ya estamos en tus manos, podamos seguir adelante. Te pido por mis pastores, no solo por mis pastores, sino todos aquellos que tienen, Señor, un grupo, que tienen un número de personas, Señor, a su cargo, por los líderes de cada congregación, de cada lugar, Señor, donde tu palabra es enseñada y es predicada. Sean ayudados, sean favorecidos por tu Santo Espíritu en estos tiempos difíciles, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Te alabamos y te bendecimos, pidiéndote, Señor, que nos lleves en paz y que nos guardes en el transcurso de este día. Podamos estar también en tu casa, Señor. Y si no podemos estar aquí en tu casa, podamos estar en comunión, Señor, siempre donde quiera que estemos. Ya que tu presencia no es limitada, Señor, por el lugar, por el tiempo, por el espacio. Tú siempre estás presente. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga, hermanos. Vamos despedidos.